Vamos a dar inicio al culto del mediodía, correspondiente al domingo 18 de octubre del 2020. Ahora, con toda reverencia, escucharemos el preludio a cargo del hermano Ángelo Bautista. Si tú, como una bella flor que nace por amor en medio del desierto, vinieras desde el cielo a mí, diciendo yo soy Dios, yo te hubiera creído. Mas no naciste así, en familia viniste aquí. Si tú, cual brisa matinal, que vive sin saber de dónde ha venido, vinieras desde el cielo a mí, diciendo yo soy Dios, yo te hubiera seguido. Mas no viviste así, en familia viviste aquí. En familia voy a tu encuentro, Señor, con papá, mamá y quien vive en mi corazón. Si tú, cual lumbrera mayor, que arde en su pasión por dar luz a la tierra, ardieras hoy en tu pasión, sufriendo por amor, yo te acompañaría. En familia voy a tu encuentro, Señor, con papá, mamá y quien vive en mi corazón. En familia voy a tu encuentro, Señor, con papá, mamá y Cristo en mi corazón. Mas si alguien viniera solito hasta aquí, mi familia es la tuya también. Mi familia es la tuya también. Enseguida nuestra oración de invocación. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos tu divina misericordia porque inmerecidamente nos concediste tu misericordia para asistir a tu casa de oración. Bendice a toda la parte de la comunidad de esta iglesia Filadelfia y cuídanos, protégenos, ayúdanos. No permitas que seamos objeto de la malicia de este mundo. Te pedimos todo esto en el nombre sagrado de tu Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor con el himno 393, No sé por qué.
está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. La lectura bíblica la tenemos en Isaías 40, del 1 al 11, donde la palabra de Dios dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que a su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo aspecto se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo responderé. Y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que tu recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora, hermanos, la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor
el presbítero Luis Rogelio Martínez. Vamos a orar e interceder por la familia Filadelfia y por las personas que nos están viendo y escuchando a través de estos medios. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor y Dios Padre, ante ti estamos dándote gracias por la vida de la familia Filadelfia, de las personas que están a través de estos medios recibiendo tu palabra, fortaleciendo tu fe en cada uno de ellos, así mis hermanos, delante de Dios, del Señor nuestro. Gracias, Padre, te damos, porque has de bendecir cada hogar, a cada familia, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Y te pedimos, Señor, que tú estés con mis hermanos que hoy están enfermos, cansados, especialmente en la salud de mi hermano David Laguna, pidiéndote, Señor, una bendición especial para mi hermana Natalia Lechuga, una bendición especial también así para cada uno de mis hermanos que hoy delante de ti están enfermos, como mi hermana María del Rosario Hernández. Bendice a mi hermana Coti. No te olvides de mi hermana María Mejía, Señor, que también está enferma, cansada. Mi hermana Berta Ojeda. Todos y cada uno de ellos te pedimos que estés cuidando su salud, fortaleciendo sus cuerpos, así como mi hermano Jesús Domínguez. Gracias, Padre, porque también en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Señor, que derrames una bendición en sus hogares, dándoles el pan de cada día, bendiciendo sus labores, su trabajo, sus negocios, Señor. Bendiciendo, Padre, con poder y gracia también su vida espiritual a través de tu palabra, fortaleciendo la unidad y el compañerismo ahí en los hogares, porque tu presencia ha de estar con mis hermanos. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en paz, en gozo, en esas relaciones con nuestra familia. Y, Señor, fortalécenos ante las circunstancias difíciles que estamos viviendo como familias, como país, como humanidad, Señor. Te decimos, Señor, guárdanos de todo mal. Y, Padre, danos lo necesario para salir adelante. Gracias, Padre, te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora la proclamación de la palabra en Romanos 1, del 1 al 8, donde la palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, el tema del mensaje de hoy es viviendo conforme a una teología reformada, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Luis Rogelio Martínez. El tema del día de hoy es viviendo conforme a una teología reformada, reconociendo que estamos en el mes de la Reforma. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de nuestro quehacer teológico, para comprender que el Dios creador del cielo y de la tierra, en su soberanía
y de su propia voluntad nos creó y dio forma para sus propósitos divinos. El Catecismo de Westminster señala que el fin principal del hombre es adorarle y gozar de la presencia de Dios siempre. Nos entregó principios, leyes en su momento que regulaban esa relación con Dios. Más tarde, Jesús nos pone en una relación correcta con el Padre Celestial por gracia y no por méritos propios o de la ley, en que Él requiere que los seres humanos, su relación con el Señor, se dé en base a la forma en que Dios nos creó, caminando por fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe somos justificados mediante los medios de gracia como son la oración y su palabra, poniendo al servicio del Señor los recursos, es decir, aquellos talentos y dones que Dios nos ha dado para servir en un ministerio y entregando nuestro corazón en alabanza y adoración. Esa es la forma. Pero la realidad es que en la incapacidad del hombre todo lo deforma, como sucedió por los líderes de la iglesia hasta el siglo XVI, en la que grandes hombres como Lutero, Calvino, Knox, tocados por el Espíritu Santo, llevan a cabo una reforma. Es decir, regresar al camino y tomar las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, en la que se presentaron una serie de documentos como son las 95 tesis, la institución de la iglesia y la validación de una serie de documentos que son base hoy de nuestra doctrina presbiteriana. Hoy señalaremos los puntos básicos calvinistas, esos 5 puntos básicos. Y el primero de ellos es entender la incapacidad humana o depravación total del hombre. ¿Cómo es que es entendida a través del Evangelio esto? Tenemos que ir a Romanos capítulo 3 versículo 12, donde señala lo siguiente: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Así es nuestra naturaleza humana. El hombre solo es capaz de deformar. Así es nuestra naturaleza, deformar. Es pecaminosa y en su momento la ley se convirtió en legalismo, moralismo y una religiosidad que solo fue una carga para el pueblo judío. Ahora, en nuestra era, los sistemas religiosos episcopal estaban bañados de poder, de liderazgos codiciosos y soberbios, llenos de vicios que no permitían a los creyentes tener acceso a la palabra de Dios. Algo que estos hombres reformadores, tocados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, vieron y tomaron la iniciativa de regresar a la forma, a esa forma señalada por la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la sana doctrina de Jesús y los apóstoles. Hoy, en la actualidad, también podríamos estar en la misma situación, convirtiendo el culto a nuestro Dios en algo rutinario, lleno de activismo social e inclusión, de tal manera que hemos perdido la reverencia y el temor a Dios. Eso es una realidad del día de hoy. Así que ahí se denota la incapacidad humana del hombre. El segundo detalle es entender la elección incondicional a través de la palabra, basada solamente en la voluntad soberana de Dios. El versículo 6 de la lectura que tenemos ahí en Romanos capítulo 1 señala lo siguiente: entre los cuales estabais también vosotros, en la que el Señor nuestro Dios señala que ha de tener misericordia de quien la desea tener, predestinados desde antes de los siglos. Un tercer detalle que tenemos aquí en esos 5 puntos: debemos comprender y entender la redención particular o la expiación limitada en base del Evangelio, en la que la salvación en Jesucristo es suficiente para todos y eficiente para algunos.
El versículo 8 señala lo siguiente: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Un mérito en el cual Jesús demuestra el poder de Cristo, que venciendo la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo señalan así los versículos 4 y 5 claramente: declarado Hijo de Dios, y más adelante por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe por amor de su nombre. El cuarto detalle es reconocer y entender ese llamamiento eficaz o la gracia irresistible señalada ahí en estos puntos calvinistas. Para ello habría que revisar el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Un llamado divino, como lo reconoce el apóstol, llamado a ser apartado para el Evangelio, para vivir conforme a la palabra de Dios, en adoración y alabanza constante, día a día. Pero también es un llamamiento que no solo queda en recibir los beneficios que conlleva ser salvo por gracia, sino a ser apóstol, es decir, enviado, mensajero del Evangelio. Y por último, el quinto punto se refiere a la perseverancia de los santos. La salvación en Cristo, que muchas veces decimos, no se pierde. Así que, hermanos, debemos entender, señalando el versículo 7, que es un llamamiento a ser santo. Amados de Dios, llamados a ser santos. En la que comprendemos que Dios por su Espíritu nos sostiene hasta el final de la vida y por la eternidad. Su misericordia y gracia basados en su amor por su pueblo. Ese amor por sus hijos nos lleva a sostener ante pruebas y luchas que se dan día con día, dándonos la seguridad requerida de que llegaremos a la meta. Porque no es en función de nuestras propias fuerzas, sino es Dios obrando en nosotros, fortaleciéndonos día con día. Porque nuestra salvación no se basa en nuestros méritos propios, sino en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros, en la que reconocemos ahí entonces a un solo Dios, un solo Cristo, una sola fe, una gracia. Y reconocemos a la palabra de Dios como regla de fe y práctica en un espíritu. Para ello, hermanos, hoy es necesario reconocer nuestros errores y desviaciones en nuestro culto a Dios y reformarnos, reconociendo que somos una iglesia reformada, siempre reformándose. Algo que es muy diferente a lo que entendemos por transformándose. Debemos entender qué es reformarse, es regresar a las bases bíblicas, aún en diferentes contextos y culturas que esta sociedad está viviendo, para poder entender y comprender los tiempos y los momentos actuales. La iglesia debe aprender a convivir y vivir en su cultura, pero no debe transformarse a ser parte de la cultura, sino a satisfacer las necesidades de la humanidad, aún en sus diferentes tiempos culturales, en sus etapas de la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude a comprender y entender nuestra teología, nuestros documentos a la luz del Evangelio de Cristo, para que el Evangelio transforme la vida de las personas sin importar los tiempos y en la cultura que habitan. Señor y Dios Padre, bendícenos, danos la sabiduría requerida, el entendimiento, Señor, a través de tu palabra y conocer tu voluntad y tu propósito eterno para con tu creación, para con tu pueblo, Señor, para con tus hijos. Y así entender, Señor, que somos parte de un plan eterno en el cual tú nos invitas a servirte, a adorarte, pero lo más importante, a dar testimonio de que tú eres un Dios soberano y que estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, el himno de respuesta es 333, cerca, más cerca. Yo quiero mi vida llevar.
Hermanos, ahora la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio Martínez. Vamos a orar para retirarnos de este culto, de la presencia de nuestro Señor en este culto de adoración, de alabanza, y que el Señor esté con nosotros en nuestros hogares, en nuestro vivir día con día, siempre con una gratitud por las cosas que Él hace a favor nuestro. Saludándose unos a otros, conozco los santos, todos los santos os saludan. Vamos a orar. Señor Dios Padre, te damos gracias por este día. Clamamos a ti, Señor, por el pan de cada día, por una bendición especial en nuestros trabajos, y nos des el pan. Así también, Señor, bendigas la fuente de trabajo, nuestros negocios. Nos guardes de todo mal, Señor, pero con poder y gracia, Señor, fortalezcas nuestra fe en nuestro vivir diario. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. La doxología con el himno 453. Después, Señor, de haber tenido aquí Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí. De todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Amén. Hermanos, gracias por haber asistido a este culto. Que Dios les siga bendiciendo. Ahora escuchemos el postludio a cargo, el postludio que guía ti, Filadelfia. Cual las aves de los cielos que alimentas por amor, sin que ellas se preocupen por cegar la tierra hoy. De tu pueblo
Por tu vara y tu callado, el aliento nos llegó. Tu presencia en aquel valle, con amor nos consoló. En lugares delicados nos has hecho descansar, y por sendas de justicia, por tu amor hemos de andar. Gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre. Hoy Dios, eres con nosotros. Hoy Dios, eres con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, pues cercano está tu nombre. Por tu iglesia, Filadelfia, por el amor entre Los invitamos a que los domingos a las 12 horas nos sigan en las redes sociales, en YouTube y Facebook.